próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Nos encontramos en Estación Literaria desde la biblioteca de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Soy Leonora Murillo y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes unos textos de literatura latinoamericana que serán leídos por nuestras practicantes de psicología de la Universidad de Antioquia. La literatura latinoamericana es muy rica. Hemos tenido escritores de gran relevancia. En el día de hoy vamos a compartir cuentos de un compendio latinoamericano donde encontramos a Alejo Carpentier, a Horacio Quiroga, a Ernesto Sábato y otros tantos. Vamos a viajar a través de nuestra América Latina desde la imaginación y en la voz de nuestras practicantes de psicología. Bienvenidos. Bueno, la lectura que vamos a realizar se llama El pescador y la madre del agua por el autor Francisco Bernardino de Sousa. Pescadores y campesinos habitaban aquellas tierras que hoy cubre el Igarape de Taruma. Cerca de allí, despacioso y ancho, corría el río y en él el pueblo pescaba. Sin embargo, llegó un tiempo en que los hombres que navegaban en el río casi nunca regresaban. A veces sus canoas abandonadas flotaban e iban a varar en el llano. En otras ocasiones no se encontraban más que sus restos, pero en la mayoría de los casos ni siquiera eso. Fueron muchos de los hombres que salieron a pescar de quienes jamás se volvió a tener noticia, y los pescadores que sobrevivían regresaban con la red y el zambura vacíos. Era la madre del agua que así lo quería. Decían que ella con su maravillosa voz atraía las canoas más y más adentro del río. Contaban que esas embarcaciones arrastraban sin control, allí volcaban o se hundían. Nadie quiso pescar más en esas horrorosas aguas, pues así la gente se dormía hambrienta, pues el maíz que cosechaban no alcanzaba para todos. Frutas, cuando las había, tampoco bastaban. Niños enfermos, mujeres viudas y delgadas, ancianos debilitados. Un joven pescador se sintió tan atormentado al ver que su gente decaía de miedo y de hambre, que sin decir nada a nadie, subió a una canoa y se internó en el río. Allí, muy adentro, lanzó la red. En su cintura, un cuchillo nuevo centelleaba en un duro duelo con la luz del sol. El joven se había hecho un desafío. No volvería a la aldea mientras el Saura no estuviera lleno de pez. Tiró la red y la sacó más tarde absolutamente vacía. La volvió a lanzar aunque ya caía la noche. A la mañana siguiente, nada nuevo sucedió. Solo unos peces menudos, unas pocas piavas que él mismo debería comer a la hora de almuerzo si quería seguir pescando. Nuevamente tiró la red al río. Así transcurrieron 3 días. Aquella noche, una luna llena apareció en el cielo. El joven volvió a tirar la red y se durmió. Solo le quedaba esperar hasta el otro día. En la madrugada, una voz de una mujer que cantaba bajito interrumpió su sueño. A lo lejos silbaba en su oído, y unida al ritmo del río iba y venía. Era un sonido sereno, que a veces casi desaparecía. De pronto resurgía manso, luego aumentaba, y poco a poco fue sonando más cerca. El muchacho se asustó.
y con un sobresalto tomó el cuchillo. ¿Quién está ahí? Su grito vibró sin respuesta en la oscuridad, y entonces se dio cuenta. Sobre una gran piedra, una joven morena, cuya larga cabellera caía suelta por la espalda, cantaba. Era muy hermosa. Su cuerpo parecía como iluminado y desentonado en medio de la penumbra. La luna temblaba en el río tranquilo. La joven sonrió y se lanzó al agua. Después de unos segundos volvió a lo alto de la roca. Desde su embarcación, el muchacho seguía cada uno de sus gestos. Primero, ella había nadado deslizándose dulcemente entre las aguas, ahora sobre las piedras. Sus pasos eran delicados. Ella rompió el silencio. No voy a hacerte nada, puedes guardar el cuchillo. El pescador obedeció y guardó el arma en la funda. Entonces la muchacha saltó al agua, nadó hasta alcanzar la barca y se sentó en la proa. Era la madre del agua. Raras veces salía de las grutas del fondo del río, en donde vivía por años y años. Había visto la insistencia del pescador para salvar a su gente, y por eso había venido a contarle ciertas historias. Las aguas del universo entero, océanos, ríos y mares, se movían bajo su poder. Maremotos, inundaciones, mareas, todo se sometía a su voluntad. Sin embargo, mucho antes de ser mujer, había tenido la forma de serpiente Surukurana. Y aunque controlaba las aguas, nada podía hacer contra su propia hambre de serpiente. Por eso, cuando estoy hambrienta, me robo a los pescadores de esta región, dijo. Se calló un momento y fijó su mirada en los ojos deslumbrados del joven. Pero tu tenacidad me ha hecho pensar en dejarlos en paz. Después de haber sacrificado a tantas personas, ¿cómo puedo creerlo? Escúchame. En nombre de la luna que rige mi vida, te digo que he venido hasta aquí para traer la tranquilidad. Quiero que cada madrugada la luna llena, tú me regales toda la harina de maíz que tu aldea puede preparar. Si como esa harina, te prometo dormir hasta la otra luna llena. En cambio, todos podrán pescar y tendrán comida en abundancia. Era muy tarde y ambos se durmieron. Cuando el joven despertó, ella se había marchado y el sol se mostraba en medio del cielo azul turquesa. Todo salió como se había acordado, 8 veces siempre en la madrugada de cada luna llena. El joven llevó la harina de maíz hasta el río. Mientras tanto, varas, piraibas, pirapucás y pirararucús repletaban las redes. La abundancia imperaba y las fiestas se prolongaban por varios días con sus bailes y sus cantos. En la diestra de Dios Padre, Tomás Carrasquilla. Este disque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un jarape muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey. No era casado y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades. Él lavaba los llaguinetos, él asistía a los enfermos, él enterraba a los muertos, se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopía. Ya la hermana se la llevaba al diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios?, le decía la hermana, con trabajar como un macho si todo lo que conseguís lo botás hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán. Cásate, hombre, cásate pa' que tengas hijos a quien mantener. Calle la boca, hermanita, y no diga disparateses. Yo no necesito de hijos ni de mujer, ni de nadie porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos.
tus prójimos, será por tonto que te lo agradecen, será por tonto que te han dado. Ahí te veo siempre más hilachento y más infeliz que los limosneros que socorres. Bien podías comprarte una mula y comprármela a yo, que harto la necesitamos, o tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantas hambres. Pero vos no te afanás por lo tuyo, tenés sangre de gusano. Esta era siempre la cantaleta de la hermana, pero como si predicara en desierto frío, Peralta seguía más piar, siempre hilachento y zarrapastroso, y el bolsico lámpara con un fogoncito encendido tal cual ves, la despensa en las puras tablas y una pobrecita, señor, regada por aquella casa desde el chiquero hasta el correo de afuera. Figúrese que no eran tan solamente las Peraltas, sino todos los lisiados y leprosos se habían apoderado de los cuartos y de los corredores de la casa, convidados por sangre de gusano, como le decía la hermana. Una oracioncita, estaba Peralta muy fatigado de las afugias. Cuando a tiempo de largarse un aguacero, arriman los peregrinos a los portales de la casa y piden posada. Con todo corazón se las doy. Buenos señores, les dijo Peralta muy atencioso, pero lo van a pasar muy mal, porque en esta casa no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao con que hacerles una comidita. Pero prosigan para adentro, que la buena voluntad es lo que vale. Entraron los peregrinos, trajo la hermana de Peralta el candil y pudo desanimarlos a como quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo. El uno era un viejito con los cachetes muy sumidos, ojitriste él, de barbillas sucias y cabecipelón. El otro era un muchacho muy buen mozo, medio mono, algo zarco y con una mata de pelo de cachumbos que le caían hasta la media espalda. Le lucía mucho la saya y la capita de peregrino. Todos dos tenían sombrerito de caña y unos bordones muy gruesos. Se sentaron en una banca muy cansados y se pusieron a hablar una jeringonza tan bonita. Pues los Peraltas sí atendían bien que el viejo respetaba más al muchacho que el muchacho al viejo, ni porque sentían una alegría muy sabrosa por dentro, ni mucho menos de donde salía un olor que trascendía toda la casa. Aquello parecía de flores de naranjo, de albahaca, de romero, de Castilla, parecía de incienso, de sahumerio, de almueca que echan a la ropita de los niños. Era un olor que los Peraltas no habían sentido ni en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. Manque estaba muy embelesado. Le dijo Peralta a la hermana: hija, date una asomadita por la despensa, esculca por la cocina a ver si encontrás alguito que darles a estos señores. Mira los cansados que están. Se les ve la fatiga. La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiadita de genio y se fue derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada por allá en el asiento de una guyabra. Confundida con la poqueda, determinó que alguna gallina forastera tal vez se había colado por el hueco del bahareque y había puesto en algún zurrón viejo de una montanera que había en la despensa, que lo que era corotos y porquerías viejas sí había en la dichosa despensa, hasta que para tirar para lo alto, pero de comida ni de hebra. Abrió la puerta y se quedó beleña y paralela en aquel despenso por los aparadores, por la excusa y por el granero. La riqueza literaria de Latinoamérica es muy reconocida porque tenemos muy buenos escritores. Es necesario, es importante, es relevante y urgente
sembrar en estas generaciones el amor hacia la lectura, que los jóvenes lean más que TikTok, que los jóvenes lean libros reales, que tengan ese contacto con la página, con el pasar la hoja, el gusto y el deseo de saber qué sigue después de haber terminado un capítulo. El contacto con el libro establece una conexión de conocimiento y sorpresa. Entonces, desde este programa, Estación Literaria, estamos propendiendo porque la lectura sea reivindicada ante la tecnología. No olvidar el libro. El libro siempre será un buen amigo. Muchas gracias.